Hola. Eh, Excelente. Cevitas ya empezó a grabar. Sí, excelente. Pues yo creo que sí, de una entonces, Carito. ¿Ya empezamos? Chévere. Sí, gracias y bienvenidos. Sí, sigan poniendo de dónde nos acompañan. Eso nos ayuda un montón a saber que están aquí presentes, que no estamos solos y que tengan muy en cuenta que esto es hecho para ustedes, pensando en ustedes o en sus necesidades. Así que bueno, comencemos. Listo. Este proyecto, este taller se llama, si pueden ponerle la pantalla, el slide anterior, ya, es diseño de proyectos de mapeo y aplicación a fondos. Siguiente, ya, ya. El contenido, ¿qué es lo que vamos a hablar esta tarde, noche? Bueno, primero los micrograms, ¿sí? Es el gran lanzamiento de la primera edición de micrograms. Así que es una reunión que ustedes no se pueden perder porque aquí vamos a responder muchas preguntas que surjan porque las va a ver. ¿Cómo se diseña un proyecto? Sí, que eso es algo que identificamos y que todos tienen que tener muy en claro para poder aplicar a los microgrants. Y la preparación y comunicación para fondeo, que es otro tema que hemos visto que está bastante descuidado y que es importante que ustedes sepan. Bueno, ahora sí, como para entrar ya en el tema y en calor también. ¿Qué son los micrograms? ¿Sí? ¿Y qué es lo que nosotros queremos transmitir con esto? Yo les he hecho este slide súper interactivo para que ustedes mismos me digan con sus propias palabras. Solo con una palabra quiero que me pongan en el chat qué es lo que ustedes ven en esta imagen. Así algo súper concreto. ¿Qué es lo que les transmite esta imagen? Este slide. ¿Quién se anima? Ni- ¿Quién se anima? Una idea. Una idea. Chévere. Gracias, Kevin. ¿Alguien más? Imaginación. Súper. Colaboración, intercambio de ideas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Una última idea. Trabajo en equipo. Súper. Ustedes ahorita acaban de resumir lo que nosotros queremos transmitir con los micrograms. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros queremos como micrograms? ¿Qué es lo que buscamos? Es que ustedes imaginen, sueñen y ese sueño ustedes lo proyecten, ¿ya? Lo proyecten en una idea no a nivel solo local, sino que eso traspase fronteras, ¿ya? Y con esto ustedes colaboren con su capítulo, en recapítulo, ¿sí? Con los integrantes de su capítulo, como está ahí Bob Esponja y Patricio, ¿sí? Que se pongan esto y que lo aterricen, que lo lleven a un documento. A veces uno lo tiene en la idea en la cabeza y todo, y sí, puede ser una bestia la idea, pero uno no sabe cómo redactarlo, ¿ya? Entonces, eso es lo que buscamos con el micrograph. Y qué buscamos también es que todo sea, si le puedes dar otro clic, ya, que todo, no, anterior, anterior, ya, que todo sea enmarcado en OpenStreetMap, ¿no es cierto? Porque ese es nuestro fundamento y nuestra base. ¿Listo? Y al final, que todos como equipo ganen el premio, hagan, hagan su proyecto, porque esto se trata de un proyecto que ustedes van a realizar como equipo o como capítulo y que lo lleven a cabo como, como, como capítulo. Y así, pues, que sean ustedes reconocidos, sí, que este proyecto traspase, como yo les decía, como yo, dicen, no estoy viendo nada. ¿Sí me están viendo y escuchando? Sí. Con... Ah, Sí se ya, ve. chévere. Gracias. Ya, entonces que todo esto de los micrograms, sea eso, eso es lo que nosotros buscamos, ¿ya? Que sea una idea, plasmen la idea, trabajen como equipo, lo aterricen y ganen el premio para que lo lleven a cabo, para que sea una realidad, sea un hecho. Ya, la siguiente. ¿Cuáles son los tipos de micrograms? ¿Ya? Van a haber tres categorías
como primera edición de los microgrants, ¿ya? La primera categoría va a ser el técnico social. ¿Qué es el técnico social? Técnico social es el impacto positivo que ustedes tengan sobre la sociedad, ¿sí? Tal vez haciendo algo súper básico de OpenStreetMap, tal vez mapeando, por ejemplo, digo yo, sitios turísticos, pero eso, ¿cómo impacta a esa comunidad? ¿Ya? Esa comunidad puede que le impacte un montón, ¿sí? Entonces, eso es lo que buscamos con esto, que sea un impacto positivo, a pesar de que sea sencillo, pero sea un impacto positivo. ¿Qué es el técnico riesgos? La otra categoría. Ya es un poco más encaminado a algo un poco más técnico, es a algo que va enfocado, ¿sí? Ahora, pues hay muchos fenómenos naturales, ¿no es cierto?, que acarrean a Latinoamérica, como es el fenómeno del Niño, y en sí al mundo entero. Entonces, lo que buscamos con esto es que, por ejemplo, se apoyen en el Tasking Manager, ¿ya? Que hagan mapatones, pero que estos mapatones también los lleven a campo. Un ejemplo puede ser en Ecuador, realizamos el levantamiento de información de las comunidades aledañas al volcán Cayambe. Y esto lo llevamos al Tasking Manager para poder validar esta información y poder mapearla, ¿sí? Les estoy dando como más o menos las claves de lo que se centra cada categoría. Y por último, yo creo que es la que más nos va a gustar a todos, que es la geografía colectiva. ¿De qué se trata esto? En sí es cuando ustedes tengan algún tipo de proyecto en común con otros capítulos. Por ejemplo, en la UNCE en Bolivia actualmente quieren desarrollar las líneas de transporte, ¿sí? De un bus, ¿no es cierto? De una línea de transporte. Entonces, ¿qué comparten? Me invento yo. Si en Paraguay hacen lo mismo, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo ustedes pueden articular esas dos ideas y trabajar en conjunto? Entonces, eso es lo que buscamos también, que no se quede, como yo les decía en el slide anterior, que no se quede solo en una idea local, que se vaya más allá, que sea una idea global. Entonces, eso es lo que buscamos también y les incentivamos a ustedes. ¿Por qué? Porque esto les va a servir mucho. Un ejemplo, yo, por ejemplo, yo ahorita puedo irme a México y yo sé que voy a contar con Juan, con Maya, que ellos me van a recibir allá y ellos igual en Ecuador. Entonces, crear esas conexiones, esas redes, va a ser súper importante para todos y en todo sentido, en el ámbito personal, en el ámbito profesional, porque todos ahorita nos estamos encaminando para eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que buscamos con estos tres tipos de categorías y estos tres premios que estamos lanzando. Ahora sí viene lo bueno. ¿Qué obtendrás con esto? Los ganadores de cada categoría serán premiados con un valor de $300 para que lleven a cabo su proyecto. También, ¿qué adicional van a obtener? El acompañamiento. Nosotros como embajadores les asistiremos durante el desarrollo de todo el proyecto, desde el diseño hasta la entrega de los resultados. Además, tendrán capacitaciones sobre cómo utilizar las herramientas de OpenStreetMap, ¿sí? Enfocados en todo el proyecto, ¿sí? Otra cosa también importante, la difusión. Aunque ustedes no lo crean, la difusión a nivel de redes sociales y de Youth Mappers como organización internacional es súper buena porque nos hacemos visibles. Así que esto y que figuren ya sus nombres como integrantes de un capítulo es súper bueno. ¿Y dónde aplicar? Así que ahora sí, les invito a que con sus celulares escaneen este código QR. Sí, este es el link de la aplicación en el caso, porque me di cuenta de que para iPhone creo que hay un problema con este QR, pero para Android funciona perfectamente. Así que escaneenlo, tómenle captura de pantalla. Les vamos a pasar igual por aquí el link de la aplicación, ¿sí? Para que ustedes desde ya hay en la aplicación, ustedes van a encontrar las bases generales, porque yo ahorita les hablé de manera muy general, ¿sí? Pero en las bases generales, que es un documento, ustedes van a poder encontrar ahí los requisitos generales y específicos que ustedes necesitan para poder aplicar, ¿sí?
los objetivos generales y específicos también, y hasta cuándo se abre esta convocatoria, que hasta cuándo es, se abre desde hoy hasta el 10 de noviembre, ¿ya? Entonces, hasta el 10 de noviembre, 11:59 hora de Colombia. ¿Sí? Entonces, todo eso ustedes van a poder encontrar en el formato. Funciona el QR, chéverísimo, qué bueno. Entonces, ustedes van a encontrar un formato, aparte de las bases generales, van a encontrar un formato. El formato donde nosotros especificamos cómo se va a dar cada paso, ¿sí? Así que, bueno, eso de mi parte. Me encantó esto, fue como un gran infomercial y nunca había participado en uno, entonces me da mucho gusto cómo lo planteaste, Carito. Y cabe mucho resaltar que ahorita es digamos que el lanzamiento piloto. Efectivamente, esta idea la tenemos que pulir, es algo que también vamos a tratar de incentivar mucho en tanto sus proyectos, que es abarcar primero un poco algo explorativo, ver cómo funciona y a partir de esta retroalimentación que tengamos con estos tres ganadores de esta ocasión, vamos a lanzar más y van a lanzarse en distintas temáticas, en distintos meses. Entonces, para que también tengan un poco de tranquilidad de que si no es ahorita, si ahorita no cuentan con algo o con la disposición de tiempo, pues eventualmente vamos a poder también empujar esa agenda. Y justo hablando un poco del contenido de esto, ya mencionó Carito las dos cosas principales que tiene esta aplicación, bueno, o este formulario. Yo les invitaría a leer con mucho detenimiento las bases del proyecto porque precisamente aquí es donde viene toda la estructura, todos los lineamientos y alcances que nosotros estamos pretendiendo abarcar con estos fondos y que por muchas veces se suele pasar por alto o se suele dar pues una revisión muy rápida y no hay un completo entendimiento de qué se busca. Y esto, créanme, que es el diferencial número uno de por qué se escogen o no proyectos. Y de la misma manera, pues está este formato de aplicación que nosotros, con todas estas herramientas de las que vamos a platicar en este momento, pues vamos a tratar de orientarles a que nos cuenten primero el contexto de sus proyectos, porque pues evidentemente no los conocemos. Y sobre todo creo que también les va a funcionar como una herramienta interna para decir, ok, hay que estructurarlo de esta manera, aquí están los tiempos, como que para tener una referencia más visual y ordenada de lo que ustedes están pretendiendo hacer. Y por último, y no menos importante, perdón, es hacer un poco de énfasis en cómo es que este proyecto tiene el potencial de impactar o beneficiar directamente a su capítulo de manera interna. Es un ejercicio como de reflexión que otra vez se suelen lanzar proyectos pues así a montones, pero nunca hay un objetivo detrás, incluso de manera interna por el capítulo. Porque sí, podemos tener un corazoncito de pollo que nos hace hacer cosas muy humanitarias y con mucha voluntad de cambiar cosas en nuestro entorno local, pero si no tenemos una dirección de por qué esto nos está beneficiando, es muy complejo pues tener un beneficio o explotar ese beneficio que estamos buscando, ¿no? Entonces, aquí me gustaría hacer una pequeña pausa antes de entrar un poco ya en materia de metodologías y qué elementos estamos buscando. Me dio mucho gusto que antes de este taller recibí proyectos de mapeo como para que lo checara y eso me habla muy bien de la cultura que tienen varios capítulos en mantener estos protocolos, este tipo de iniciativas en sus proyectos porque pues da justo mucho orden y esto aumenta exponencialmente sus chances de que sean pues correspondidos por alguna entidad, ¿no? Sin embargo, pues esto es una realidad que me atrevería a decir, incluso es la excepción, no solamente en esta red. A mí me ha tocado trabajar con gente de muy altos estándares de academia, de empresas privadas, de emprendimientos, de justo también con gobierno, que generan proyectos como por generación espontánea, ¿no? Y no tienen bien definidos, pues, qué quieren, qué necesitan y sobre todo algo que ojalá los que hayan tenido oportunidad de estar en el cafecito anterior con Jeka Street, justo lo que nos invitaron a cuestionar es el por qué, o sea, el para qué se está haciendo este proyecto. Y es algo que se suele pasar muy por alto y que no se tiene bien definido. Bien mencionaba Carito que más allá de darles este dinero y a ustedes háganse bolas, nosotros queremos también acompañarles en el proceso para poderlos instruir y asesorar un poco más, pero pues partiendo de metodologías muy sencillas, que es lo que ahorita queremos también abarcar con ustedes. Esta es una que creo que en una cuestión inicial yo la he visto en varios campos, tanto en el campo de emprendimiento como en cuestiones de academia, hasta diseño de productos, que tiene que ver con las 5 Ws. Yo desde aquí ya los invito
a que si no tienen un proyecto andando o ya tienen un proyecto andando, vayan imaginándose cómo es que responderán en cada una de estas preguntas. Y créanme que va a ser muy revelador el qué tanto conocen lo que están haciendo. Y por ende, pues qué tanto es el potencial de que pues, sean correspondidos por alguna aplicación a fondeo, ¿no? Por ejemplo. Y básicamente, pues lo dividimos como en tres seccioncitas, donde el qué o el what sería básicamente como esta situación que está ocurriendo en el territorio y que merece ser atendida. Estas tres subsecuentes, el who, el where y when, tendrán que ver un poco más de la delimitación, de hasta dónde abarca esta problemática y dónde se encuentra, ¿no? Empezando por pues, a quiénes va a impactar o beneficiar, el atender esta problemática, en qué momento se encuentra este problema. Yo me atrevería a decir que muchas veces también pasamos por alto en qué momento estamos incidiendo en el problema, en qué momento estamos llevándonos a campo, en qué momento estamos generando esta información, que eso también es muy revelador a la hora de generar resultados, por ejemplo, ¿no? Eh, y hablando ya en términos espaciales, que es como nuestra especialidad, el determinar muy bien cuáles son los límites fronterizos, territoriales, etcétera, que pues está sucediendo todo esto anterior. Y por último, esta motivación de la que mencionaba, que Jack Street nos ha dado como un gran indicio en el último cafecito, ojalá lo puedan revisar después porque está la sesión grabada también, y pues tiene que ver mucho con el para qué se está haciendo y por qué es importante atender este problema, ¿no? De tal manera que en suma nos da una especie de planteamiento del problema y este es una especie de ejemplo que quise dar. Por aquí vi que estaba Miriam de la UAMX, de un capítulo de México, son dos capítulos que hay en México y últimamente se unieron para hacer un proyecto que se llama ARCA, que es un gran nombre para la temática que manejan, que precisamente su qué tiene que ver con detectar los sitios de inundación, en donde dentro de la ciudad universitaria del campus de la UAMX, que es este capítulo. ¿Y quiénes son los afectados directos de esta problemática? Pues los estudiantes y el personal que trabaja en esta universidad. ¿En qué momento se está haciendo esto? Pues empezó hace unas escasas semanas. Se tiene proyectado que pues, para el siguiente año se pueda consolidar algo, pero pues por la temática que corresponde en este caso, pues tiene que ver con lluvias. Entonces sabemos que hay temporadas de lluvias. Aquí le estamos agregando incluso más elementos, hasta climatológicos, meteorológicos, que son muy importantes a la hora de entender bien nuestro proyecto, ¿no? Y básicamente todo recae en el por qué, pues a por qué esto merece ser atendido. Y es que pues es un espacio público de mucha importancia educativa, muy transcurrido en la ciudad y muy céntrico, de hecho, que pues evidentemente ya nos hace una radiografía y una estructura inicial por el cual entender, ok, ¿por qué por qué merece la pena atender este tema en particular? Y es que, ahí está. En consecuencia, precisamente de esta pequeña radiografía, tenemos que ir un poco a detallar las características generales y cómo es que se llegó a este punto del cual planteamos partir, que es un poco lo que hablábamos en este formato que pedimos para los microgrants, que nos expliquen a nosotros que no tenemos todavía un indicio de lo que está sucediendo en sus territorios, que lo puedan ir platicando. Y es que también vamos a hablar un poco de la forma en que se comunica esto, porque tendemos mucho en la academia y en varios, sobre todo también en gobierno, a no atender las formas en las que comunicamos cosas y por eso hay mucho contenido de valor tanto en los programas públicos o en las mismas universidades que no llegan a quienes tienen que llegar porque no se saben comunicar de la forma correcta a quienes tienen que llegar. Entonces, desde aquí quiero que vayan pensando qué contexto, cómo contarían este contexto del que estamos hablando. Y para hacer todo abordar todo el contexto que está sucediendo, tenemos que remitirnos a fuentes. Hace poquito yo recibí justo una de sus propuestas de proyecto de mapeo y mencionaba los antecedentes como de, oigan, como podrán saber, la inseguridad ha aumentado en los últimos meses, cosa que no me extrañaría en Latinoamérica, es muy entendible. Yo creo que en todos lados pues, ese diagnóstico aplica, pero pues alguien que no vive en ese país pues no puede tomar con certeza esos datos. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es una práctica que creo que desde de la escuela nos han insistido mucho, que son las fuentes confiables y recientes. Sin embargo, sabemos, y otra vez haciendo un poco alusión a que pues, estamos en Latinoamérica, muchos de esos casos pues no tenemos acceso a este tipo de información. Pero primero habría que primero preguntarnos
pues qué información es la adecuada o importante de conocer, que es otra cosa que de nuevo se suele pasar por alto y que empezamos a hacer, o no hacer la investigación previa, que eso es muy todavía peor, o investigamos cosas que no nos van a aportar tanto a lo que necesitamos para nuestras problemáticas establecidas, ¿no? Entonces, una cosa que tratamos mucho de apalancarnos en primero es tratar de ir a las fuentes gubernamentales, ¿no? Y sabemos precisamente que Latinoamérica o están inexistentes o restringidas. Por ejemplo, en este caso de este proyecto que les comentaba, les decía, aquí hay información mapeada, pero el gobierno no la ha hecho abierta, lo cual es valiosísimo precisamente para la forma en que tenemos que contar esto, que sería para el storytelling, que sería hablar un poco de la inexistencia de estos datos públicos, que no existen, que no se pueden analizar, no son tangibles. Y eso ya aumenta otro factor de alerta que hay que tomar en consideración. Eh, Hablando también de las herramientas de OSM que tenemos, seguramente hay muchas cosas que ya están mapeadas, que tenemos que tener también conciencia de que puede haber datos existentes que hemos pasado por alto y vamos a hacer trabajo doble, ¿no? Sin embargo, aquí hay otras fuentes a las que yo me he podido apoyar mucho y me han podido pasar incluso desde el Summit, que nos pudimos reunir con gente de otras partes del mundo, con especialistas en GIS, bueno, en SIG, perdón, eh, que son muy variadas, tienen muchos años atrás como de registros y hasta Facebook tiene datos abiertos al respecto de manera global y por país. Entonces también los invito a que le tomen un screenshot, esto lo vamos a compartir obviamente, pero pues que nunca dejen de curiosar dónde hay información disponible para los proyectos que ustedes quieren armar. Eh, por otro lado, pues también hay que hacer una especie de recuento de si alguien ya ha hecho un trabajo previo, que es a lo que mencionábamos, ¿no? Si estas personas o estos grupos, aunque no estén en nuestra misma región, ellos ya tuvieron una experiencia previa y eso lo tenemos que considerar bastante para poderlo ajustar y ahorrarnos muchos pues, malos tragos en nuestros proyectos, el conocer bien qué se ha hecho ya. Y es una cosa que les pido que tengan mucho ojo porque la pedimos en los microgrants. Es un poco el hacer una especie de evaluación, aunque sea rápida y somera, de qué es lo que ya hay fuera eh, en relación al proyecto que quieren hacer ustedes, ¿no? Y todo esto en suma nos va a dar pequeños indicios de si estamos siendo realistas o no con este tipo de proyectos. Más adelante, Caro va a abordar un poco el tema de los objetivos, pero ya desde aquí tenemos que ir considerando que este tema es súper importante, eh, ya tenerlo mapeado. Ahora viene otra parte medular y que comúnmente, otra vez, estoy seguro que han escuchado en todos lados que hay que hacer nuestro mapa de actores y hay que saber con quién estamos trabajando en los proyectos, pero se los aseguro, casi nadie llega a este tipo de acercamiento, al menos, de con quiénes estamos trabajando, ¿no? Y es que no solamente nos ayuda a detallar el que estemos identificando y priorizando los actores con los que estamos colaborando, porque, pues otra vez, estos proyectos de mapeos los podemos hacer, pero se tienen que ajustar al público en el que queremos incidir directamente. Nos tenemos que ajustar a ellos. Pero el tenerlos tan mapeados de una manera todavía más profunda nos dan elementos para hacer que nuestro trabajo de campo sea todavía más exitoso, para que tengamos mejores formas de obtener información, para que estemos todavía incluso en términos de seguridad en un trabajo de campo, el tener un buen contacto hace la diferencia. Y es que, pues, todos estos cuadrantes que ahorita les voy a mostrar, que están aquí, que realmente son 4 cuadrantes con 2 ejes prioritarios, que uno tiene que ver con el nivel de influencia, que tiene que ver más con cuánta participación o poder tienen estos actores para determinar los resultados o sea, de los porqués que estamos tratando de consolidar. Y también la parte que el nivel de interés que ellos pueden llegar a tener para que nosotros tengamos éxito, ¿no? Y en muchos casos, con estas personas nos podemos apoyar o impulsar sobre todo en términos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí pongo 3 pequeños iconos, uno donde está Youth Mappers, que en ese caso, por ejemplo, serían los embajadores regionales, ¿no? Nosotros no tenemos tanta capacidad de influencia en el territorio en el que quieren ir a mapear porque pues no estamos ahí,
pero pues tenemos la legitimidad de estar respaldados como embajadores, ¿no? Entonces tenemos esta disponibilidad de poder hablarle con estas credenciales a estas personas, tanto de la comunidad, tanto del gobierno, que les pueden ayudar a impulsar sus proyectos y tener todavía mejores elementos para trabajar en su proyecto. Y por otro lado, tenemos a la comunidad local, que ellos sí saben, tienen el conocimiento local, tienen quizás incluso el acceso al territorio. O sea, ellos te pueden decir, pasas o no pasas, que eso también otra vez es un aspecto súper importante que más adelante vamos a hablar cuando hablemos de trabajo de campo. Pero pues es identificando el nivel de importancia que se le tiene que dar, sobre todo la comunicación con estos actores. Por ejemplo, en el caso del gobierno, en este ejemplo que les ponía de esta persona que me decía, no, pues es que mi proyecto de mapeo involucra algo que, que pues porque la inseguridad ha crecido, yo necesito que nos vaya a acompañar algún policía o algo a hacer nuestras labores de campo. Y aquí, pues, es donde tenemos que también considerar, por ejemplo, al gobierno como un potencial actor al que tenemos que mantener comunicado, aunque sea nada más para este tipo de detalles, ¿no? Pero todo esto sí tiene que estar analizado de tal forma que podamos distinguir con quiénes tener una comunicación todavía más puntual, más continua y menos continua también, ¿no? Porque también es importante eso. Em, y ahora que estamos hablando de actores, precisamente, y esto me remonta mucho a lo que hemos hablado en el capítulo, digo, en el capítulo, en el cafecito pasado con Jacka Street, que hablaba mucho desde dónde mapeamos, en nombre de quién mapeamos, que esto es algo que queremos todavía posicionar más en la región, que sabemos que muchos capítulos son sensibles a ello, la discusión estuvo muy buena, otra vez comercial, para que se den una vuelta a ese cafecito, pero pues es primero incluso cuestionarnos si la información que vamos a generar debería ser abierta, ¿no? Y abiertos más bien tendremos que ser nosotros en poder confrontar a estos actores con los que queremos conectar y explicarles, pues, cuál es la finalidad de este proyecto y y finalidad para quién, ¿no? De quién estamos hablando que pues, va a tener el beneficio de esto, porque, pues, como bien mencionaba Jessica Street en ese cafecito, tendemos mucho al extractivismo académico, ¿no? Llegamos a un punto, llegamos a un sitio, pues yo quiero mapear tu ciudad, etcétera, etcétera. Y pues nos olvidamos después, nos vamos y a veces pues la gente se siente utilizada, cada vez más desconfiada. A mí me han llegado a rechazar en trabajos de campos de, oye, es que ya vinieron aquí no sé quién, no sé qué universidad y ya no nos volvieron a prestar atención. Lo siento, aquí ya no entras, ¿no? Y eso es súper importante de tomarlo en consideración y por eso es que tener bien mapeado el tono en el que tienes que acercarte a cada uno de los actores es súper importante. Y precisamente porque estamos hablando de personas, hay que tener mucha consideración de los valores locales y necesidades que hay en una comunidad y a donde estamos siendo ajenos o visitantes para prestar mucha atención del conocimiento local, que ahorita pues podemos hacer muy buenos proyectos, pero aquí realmente las limitantes las va a poner la misma persona y el mismo sitio en el que vamos a ir a trabajar. Tenemos que ser flexibles con ello y qué mejor forma que hacerlo de una manera cercana y atenta a las personas con las que vamos a colaborar. Del mismo modo, pues genera tener un consentimiento completamente alineado en todo momento de la información que se va a generar, de decirle, oye, si voy a grabar audio, te tengo que mencionar que voy a grabar audio, si voy a tomar fotos, te tengo que avisar que voy a tomar fotos, que vas a salir en las fotos, que vamos a hacer un video. O sea, todo ese tipo de consideraciones hay que tomarlas en cuenta. Eh, y sobre todo algo muy bonito que creo que ahí lo ponemos, que es garantizar el reconocimiento de la propiedad intelectual. No saben el gusto que le da a la gente cuando una vez que hacemos ya mapeos y trabajo de campo, por ejemplo, usar los nombres comunes que se utilizan en la región y decir, es que este lugar se llama así porque la comunidad lo llama así o algún dato histórico, lo que sea, mencionarlos a ellos, hacerlos partícipes de verdad, o sea, dando el crédito, créanme que ellos lo toman como un signo de gratitud muy fuerte, que también es muy importante dar esa reciprocidad en todo momento. Y por último, y otra vez, no menos importante, que tiene que ver un poco con que estamos mapeando como medio. O sea, es no perder de vista que el mapeo no es un fin en sí mismo, es
Es un medio que nos ayuda a llegar a cosas, pero si no tenemos la confianza con la gente local, si no hay las condiciones de seguridad, a mí hace poquito me fui a trabajo de campo y nos tuvimos que regresar porque no habían las condiciones de seguridad. Y no se trata de ser necios y pues el trabajo que ya nos esforzamos, otra vez, es entender desde dónde estamos mapeando y el por qué estamos mapeando. Chévere. Antes, Juan, antes de esta no estaba de los objetivos, creo. Eh, ¿O no, viene después? no viene después. Ah, ya, ya. Chévere. Bueno, ahora sí, en cuanto a la metodología del proyecto. Estas partes, sí, como ya mencionó Juan, todos Ah, estos no tienes conceptos. razón, discúlpame. Perdón. Ah, ya. Entonces, bueno, ahora sí, ¿cómo plantear un objetivo? Sí, yo creo que esta parte es la que más nos cuesta a todos, ¿no? En sí, cómo plantear un objetivo, cómo definir las metas hacia dónde va nuestro proyecto. Es algo que se nos complica, o al menos a mí se me complica bastante, ¿ya? Y esto también es lo que nosotros pues, les pedimos que desarrollen dentro de, el formato de los microgrants, porque es algo que nos va a servir mucho a nosotros para ver qué es lo que ustedes quieren alcanzar, cuál es su público objetivo y en qué tiempo lo quieren hacer y cuál es el área de estudio, ¿ya? Entonces, y por ende, nosotros, como ya mencionó Juan anteriormente, las 5 Ws que él mencionó y toda la presentación que él ha venido haciendo es fundamental y eso hay que articular con el objetivo, porque si no tenemos claro las 5 Ws, no vamos a tener claro cómo plantear nuestro objetivo, porque ahí nosotros vamos a plantear ya hacia dónde va dirigido el problema en cuestión, ¿verdad? Entonces sí hay que tener muy en claro eso y eso nos va a ayudar un montón. Así que bueno, ¿cómo plantear nuestro objetivo? Primero, hay que utilizar el verbo en infinitivo, ¿sí? Son los que terminan en ar, er, ir y que no están conjugados. Después, siempre hay que plantear el problema. El problema o necesidad que necesitas tú resolver, ¿ya? Siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que evitar que sea una copia. Sí, tiene que ser algo original de ustedes. Pueden guiarse, sí, de otro objetivo, pero tiene que ser muy suyo y muy de su proyecto, porque ningún proyecto es igual a otro. Siempre ser concisos, dar una idea clara de lo que se quiere decir. Sí, no redundemos o no hagamos un objetivo demasiado largo. A veces los objetivos más cortos son los que dicen más del contenido que queremos transmitir. Algo muy importante, ser realista, ¿sí? Esto tenemos que tener en cuenta los recursos disponibles, el tiempo también, tenemos que plantearnos un tiempo y decir, bueno, lo voy a cumplir con el dinero que tengo, con el tiempo que tengo. Eso es muy importante que ustedes lo definan y lo tengan muy claro. Después, definir el tiempo y el espacio, ¿no es cierto? Eso va muy articulado con ser realista. ¿Por qué? Porque tenemos que definir una temporalidad. Como estos microgrants va a ser para que ustedes lo desarrollen a lo largo de estos meses hasta el próximo año para ya ser publicado. Entonces no se pueden exceder más de esto. Eso justamente lo aclaramos en las bases generales. Por eso sí les invitamos a que lean las bases generales, se empapen bien de todo esto, porque intentamos ser lo más concisos posibles en cada ítem que colocamos. Y con esto tenemos que responder ciertas preguntas. ¿Qué cambiar? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo? Si ven, esto es igual que las 5 Ws que mencionó Juan anteriormente. Entonces, si tenemos las 5 Ws, vamos a tener todo nuestro objetivo planteado. Y por último, redacta tu objetivo. Aquí yo les he puesto un ejemplo que es disminuir la deforestación en el bosque protector Kutukushaimi al año 2024. Es un objetivo ejemplo, ¿no? A este objetivo se le puede mejorar aún más, pero si ustedes ven aquí, tenemos la problemática que es la deforestación.
vamos a ser realistas, ¿no es cierto? Que vamos a solo a disminuir, porque no podemos decir que vamos a erradicar la deforestación por completo, porque eso es imposible. Sabemos que eso no va a pasar, pero sí podemos disminuir con las claves que nosotros les vamos a dar, ¿verdad? El área de estudio, el bosque protector Kutukushaimi. ¿A qué año es la temporalidad? Al año 2024. Somos realistas, concisos y tenemos nuestra problemática ahí. Y también respondemos a las preguntas. Así que este es un ejemplo, tal vez ustedes me digan, no, esto le faltan muchas cosas. Sí, sí, y yo estoy de acuerdo. Pero es algo que nosotros les queremos dar a notar a ustedes para que consideren en su planteamiento de la propuesta. Listo. Ahora sí, la metodología. ¿Ya? La metodología es algo que yo creo que todos ustedes ya conocen, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es la información bibliográfica, ¿sí? Es buscar y seleccionar qué antecedentes tiene mi proyecto, ¿verdad? Es para fijarnos qué método de investigación yo voy a optar o qué puedo yo hacer o puedo extender ese proyecto a mi zona, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar primero, ¿sí? Segundo, el método a utilizar. Definir el método o técnica a seguir para el desarrollo de tu proyecto. Tercero, los datos a recolectar. Es muy importante determinar qué datos son necesarios. Aquí, pues, si vamos a levantar comunidades, si vamos a levantar infraestructura, sí, pero es muy importante tener claro eso, porque no podemos decir, sí, voy a levantar toda la ciudad de Quito, pero ¿qué? ¿Qué vas a levantar? Entonces ahí viene el realismo también. ¿Qué datos vas a recolectar? Porque todo tiene que estar enmarcado, como ya les mencioné, en la temporalidad. No podemos hacer una zona demasiado larga, demasiado extensa, ¿ya? Donde ni siquiera vamos a alcanzar. Entonces aquí tenemos que definir eso exactamente. Después viene el diseño. Una vez que ya tenemos nuestra área de estudio, los datos que vamos a recolectar, vamos a hacer el diseño de muestreo. Seleccionar el tamaño de muestra, ¿verdad? Porque si decimos, muy bien, hacemos en la ciudad de Quito, pero ¿cuál va a ser el tamaño de muestra o qué espacio va a ser el piloto para yo hacer mi proyecto? Porque eso sí les recomendamos mucho, a que hagan una zona piloto para que ustedes vean cómo va a impactar este proyecto, ¿sí? A veces uno sí es bastante optimista y está muy bien que ustedes sean así, pero también tenemos que ser realistas porque a veces necesitamos dar a conocer nuestro proyecto y ahí sí ir y decir, miren, mi proyecto funciona. Entonces ahora sí necesito que me apoyen con más recursos y así poderlo llevar y hacerlo mucho más grande. Entonces, definir el tiempo de muestreo, como ya les mencioné, y el software a emplear. Los resultados. Aquí, bueno, vamos a tabular los resultados, analizar y analizar los resultados también. Todo lo que se obtenga de lo que se levantó, tanto en campo como en gabinete, ¿sí? Si ustedes quieren utilizar imágenes satelitales, qué métodos se usaron, qué resultó de las imágenes satelitales, ¿no es cierto? Entonces, ese es en sí, pues, brevemente la metodología. Este es un ejemplo, no es necesariamente lo que ustedes tienen que hacer. Sí, ustedes tal vez tengan ya su método, así que no hay problema, son libres de adoptarlo, pero sí necesitamos que tengan una metodología, sí, que se basen de algo y o que algo que esté ya comprobado, sí, eso sí necesitamos nosotros ver para evaluar. Siguiente. Listo. Y por último, el cronograma. Es muy importante que ustedes tengan un cronograma de actividades. Este cronograma de actividades les va a servir a ustedes para definir nuevamente los tiempos, los recursos, con cuántos recursos ustedes tengan, tengan en ese momento, ¿verdad? Porque cada actividad
de la metodología que ustedes planteen va a llevar tiempo y va a llevar recursos, ¿no es cierto? Y lo más, tiempo, ¿sí? Para cualquiera que plantee el proyecto. Así que eso es muy importante, las actividades. Entonces, al lado de las actividades, ustedes van a poner, claro, qué presupuesto van a utilizar. Aquí yo les recomendaría que lo pueden dividir en dos, actividades de gabinete y actividades de campo. Tal vez las actividades de gabinete ustedes no gasten, o sea, no tengan que gastar mayores recursos, pero sí en las actividades de campo. Ya en las actividades de campo, ustedes van a necesitar transporte, alimentación, guía, si es en el caso de que sea tal vez en algún área protegida, ¿verdad? Entonces, todo eso es bueno que ustedes pongan ahí claramente para que ustedes tengan y vean cuál va a ser el alcance de su proyecto. Así que es importante. Sí, por ejemplo, miren, ahí está. Como actividades, el desarrollo del marco teórico. ¿Cuánto les va a llevar a hacer eso? La recolección de la información. ¿Cuánto tiempo? El procesamiento de la información, ¿sí? Y el informe final. Así que eso también necesitamos ver nosotros para darles a ustedes un seguimiento y decir, bueno, ya, tal proyecto está en esta fase, está en esta etapa y está en esta, ¿sí? Y así cada uno pues ir llevando un control. Estás silenciado. Ya, disculpen, oye, ya me convertí en el profesor viejito que no sabe cómo funciona esto. Y bueno, algo que queremos hacer también mucho énfasis es, bien mencionaba Carito, no es esto una metodología específica que estamos buscando, es una base con la que creemos que son buenas prácticas, que de hecho gran parte de este contenido viene dialogado desde el Summit que hubo en enero, a principios de año, donde fue muy enriquecedor saber un poco la visión de distintas regiones, distintos capítulos, cómo lo han manejado, y es una gran diversidad. Y es un poco una provocación también a ustedes por ejemplo, esta temática que tenemos en los microgrants de la cartografía como colaborativa, ¿no? Porque sabemos que hay mucho enriquecimiento de su experiencia que también ustedes pueden ir como sumando a otros capítulos y a otros proyectos en puerta. Por ejemplo, ahorita este último en el que me hacía referencia, que tiene que ver con mapeado de transportes de alguna manera y percepción de seguridad, ya hay capítulos aquí como de la UMX de México, que ya ha trabajado mapeo de rutas de transporte, pero por otro lado, y es algo que estaba tratando de hablar un poco con UAMAPS de la Ciudad de México, pero también en Paraguay, del capítulo de Youth Mapper Una, que ellos ya tienen experiencia trabajando con percepción de seguridad, por ejemplo, de inseguridad más bien, y que en conjunto se pueden dar diálogos muy nutritivos y enriquecedores pues, para poder fomentar mejores prácticas y cada vez más atinadas, contemplando siempre la experiencia previa, que nos va a ayudar mucho a tanto a ser mejor comunidad como a tener proyectos más sólidos y más atractivos, no solamente para la red, sino para las mismas comunidades locales, para los mismos, para el gobierno, para instituciones que pueden fondear, y esto es básicamente este otro apartado del que vamos a hablar ahorita. Me da mucha risa porque justo ahorita que yo lanzaba en Telegram esta pregunta de, oigan, ¿conocen fondos a los que han aplicado o donde se han podido amparar pues para conseguir fondos de mapeo? Y muchos me escribieron en privado que me daba mucha risa, que era como, hola, hey, yo esperando que me van a dar algún tipo o algo así. Y todos decían, la verdad es que yo no conozco ninguno, pero por favor, si te enteras de algo, házmelo saber. Y es que es muy notorio esto y lo platicamos mucho en las entrevistas que tuvimos personales, los embajadores regionales con los capítulos, esta necesidad de tener un soporte financiero precisamente porque entendemos que muchos son estudiantes, pero además trabajamos, además tenemos nuestros proyectos en mapeo ya andando. Es muy difícil tener gran parte de la atención fijada en los proyectos. Entonces esto pues puede subsanar de alguna manera nuestras capacidades técnicas, que por ahí muchos, por ejemplo, mencionaban, no, es que no tenemos ni el dron, ni las máquinas, ni cosas, quizás equipo que nos ayuda a hacer nuestros proyectos,
pero también no tenemos viáticos, no tenemos pasajes y sobre todo pues también no hay una remuneración del trabajo que hacemos y que muchas veces pues termina siendo pues por voluntad porque seguimos siendo jóvenes inquietos con muchos intereses muy bonitos por detrás, pero pues tenemos que cada vez empujarnos porque tenemos las capacidades, eso es algo que también queremos hacerles visible. Eh, Hay capacidades impresionantes, ahorita que hicimos el diagnóstico la gran mayoría maneja muy bien OpenStreetMap, tiene gran experiencia ya y pues es una pena que no hayan podido ya tener experiencias para bajar recursos de algún otro lado que no sea YouthMappers, ¿no? Al menos hasta en título personal, ¿no? De estar aplicando a más cosas, a becas, etcétera, etcétera. Y si bien queríamos llegar aquí con una especie de fondo súper bien explicado de cuál aplicar, realmente ha sido complejo. Es curioso, entre que puede ser una disparidad en que hay mucho dinero, porque yo he trabajado también con muchas ONGs, sobre todo emprendimientos sociales también, eh, y es que sobran fondos para poder financiar cosas. Lo que faltan precisamente son los proyectos. No se ha detenido mucho en Latinoamérica el fomento a dar estas competencias a los actores locales pues, para que puedan ellos ir impulsando cosas, ideas que ellos detecten que son necesarias y que sean financiables. Ahorita hay mucho dinero ahí detenido, pero por otro lado sabemos que nuestro giro, que es más enfocado al mapeo, es también muy complejo de bajar recursos, ¿no? eh, por lo regular, y menos si somos jóvenes, y somos jóvenes que estudiamos, o sea, hay como una serie de limitantes que nos limitan de alguna manera, ¿no? Pero lo que sí hemos podido identificar es que hay fondos muy enfocados al tema de jóvenes, o sea, sí es una cuestión detectada, por ejemplo, está este que ya habíamos compartido en el mail y en cafecitos anteriores, que es este de Youth Climate Justice Fund, eh, que tiene mucho en consideración al tipo de mapeos que hacemos, sobre todo si hay algunos como más enfocados, quizás no a la parte urbana, pero sí a la parte social, ambiental, aquí cabrían. Eh, pero hay muchos otros. Y yo ahorita estoy con otros compañeros de gran parte, sobre todo de Chile, que ellos aplican mucho a cuestiones de emprendimiento social y ambiental. Ellos tienen un muy buen mapeo de este tipo de fondeos y en breve queremos hacer un material consultable, categorizado, con temporalidades mucho más detalladas para poder hacer frente de manera conjunta con ustedes, porque eso es otra cosa que queremos dejar muy claro con este tipo de cosas de los microgrants. Si bien está hecho para que ustedes creen y puedan llegar a tangibilizar lo que ustedes tienen en mente, de verdad estamos haciendo un esfuerzo muy importante los embajadores para estar acompañándolos en todo el proceso, a que todas estas metodologías de las que hablaba Caro pues no se quede nada más en ideas, sino que las vayamos a ir desarrollando de manera conjunta y prolongada en el tiempo, ¿no? Incluso ya cuando pues, les hayamos dado el microgrant, ¿no? Entonces, sí queremos hacer un poco el comercial de que en estas 2 semanas, al menos, yo me espero reunir con estas personas y tener ahora sí una base un poquito más aterrizada. Vale la pena hacer otro comercial, que es esta plataforma que hicimos de Youth Mappers Latinoamérica, que es una especie de Story Map para quienes conocen esa herramienta, donde tenemos una plataforma ya con los capítulos que existen. A ver si Carito luego puedes compartir el link en el chat. Ahí queremos poner también una sección que tenga que ver precisamente con este tipo de fondeos, dónde las podemos encontrar y así ustedes vayan detectando cuáles son los que les interesaría aplicar para que nos informen y vayamos creando estas estrategias para poder aplicar este tipo de fondeos bueno, aquí están algunos simbólicos, pero hay muchos más, créanme. Y queremos llegar a otra parte que es sumamente importante, ahora ya buscando un hipotético caso, que es este que les mencionaba, de Youth Climate Justice Fund, que cierra a finales de noviembre, que todavía pueden aplicar. Ahí les vamos a compartir en un momento también las bases, pero yo voy a tomar aquí como referencia lo que comentaba de por qué el leer las bases de lo que nosotros estamos pidiendo para los microgrants es tan importante. Y es que este tema yo le agarré mucho cariño porque yo siempre he sido muy malo con los exámenes, pésimo, o sea, pero pésimo, porque me entra esta adrenalina de, me hacen una pregunta y yo intento sobreanalizarla y la empiezo a responder de muchas maneras, planteando muchos escenarios, en vez de irme directo a lo que me están pidiendo.
y eso habla de una falsa, bueno, más bien una falta de comprensión lectora, o que no podemos detectar bien lo que se nos está indicando. Y eso es, yo creo que el paso uno más clave a la hora de hacer un fondeo y aplicar a él. Eh, por ejemplo, aquí en este fondo nos pide que busquen particularmente grupos que cultiven un liderazgo diverso, basado en acción climática justa y equitativa con poder comunitario. Ahí de entrada ya nos están dando dos elementos súper importantes que nos llevan a cuestionar desde nuestro proyecto cómo es que respondemos a estas preguntas que ellos están buscando, ¿no? Cómo mi proyecto está fomentando liderazgo diverso y para que sea diverso, pues quiénes están participando de él, lo tenemos que escribir, ¿no? Y hablan aquí del poder comunitario. Y eso nos lleva a nosotros a ponernos, a hacer la reflexión de entonces de qué manera y de qué nivel de relevancia le estamos dando a esta comunidad con la que participamos, ¿no? Otra vez, lo que hablaba Jeka Street en el cafecito anterior, por quiénes estamos mapeando, desde dónde se está mapeando, o sea, en qué nivel de incidencia tiene esta comunidad, para que no lleguemos nada más a hacer extractivismo académico, que es lo que suele pasar muchas veces. Y hace sentido que lo estén buscando en este caso, ¿no? Y por otro lado, nos piden que también que trabajemos por generar y aumentar compromisos en materia de justicia climática y socioambiental. Y aquí ya nos están dando otro tipo de elementos como el concepto de justicia, ¿no? Este fondo está buscando impulsarnos a llegar a un tipo de justicia, ¿no? Que nos tendría que hacer reflexionar entonces de qué manera estoy buscando con mi proyecto llegar a esta justicia, qué significa justicia incluso, ¿no? Y por último, piden que refuercen el poder comunitario local y trabajen para que los gobernantes y políticos cumplan con los compromisos hacia la población, que en términos ya un poquito más estructurados, está hablando de una rendición de cuentas. Ellos están buscando que haya una rendición de cuentas en el fondo de lo que se haga de este proyecto que quieran aplicar, ¿no? Y pues nos hace ponernos a cuestionar y a reflexionar entonces, qué información o herramientas le estamos dando a estas comunidades para que haya esta rendición de cuentas de la que tanto se está buscando en este fondo, ¿no? Y son cosas que están ahí y las podemos desagregar todavía más y más y más y más. Y aquí está realmente el corazón del éxito de, de aplicar a un fondo exitoso o no. Y ahora, aquí viene un poco la forma y otra cosa que vamos a abordar en este momento, que es, yo les platicaba, no es tanto entender bien el proyecto que tengo, sino ahora saberlo explicar, saber, ya tengo mis 5 Ws o Ws, como le hablan en su región, es entender muy bien qué me están pidiendo y aquí es donde yo levanto la mano y donde tengo que prestar más atención, porque de entrada nos están pidiendo respuestas cortas, ¿no? Y en el mundo de la gran subjetividad que tenemos de la diversidad humana, pues que es algo, que es una respuesta corta, ¿no? Ahí se les fue que pusieron máximo 100 palabras, entonces ya tenemos un rango promedio, eh, de qué tan extensa tiene que ser nuestra explicación. Y eso ya nos mete un reto muy importante a la hora de saber comunicar lo que queremos comunicar. En el caso de la segunda pregunta que nos ponen ahí, es ¿cuál es el objetivo principal y visión estratégica de su grupo? ¿No? Y otra vez, haciendo un poco un análisis más detallado de lo que nos están pidiendo en específico, es identificar que nos están pidiendo un objetivo principal. Entonces no podemos ser, tan abiertos, bueno, más bien tan específicos. No podemos tratar de abarcar tanto en tan poquito, si nos están pidiendo algo objetivo principal, ¿no? Que tiene que ser una visión muy clara y concisa. Pero también nos piden una visión estratégica, que la visión, si la descomponemos, la visión habla de una utopía, de un futuro hacia el que pretendemos llegar, y la estrategia precisamente viene de una planeación y una estructuración. Y para acabarla todavía, para ser más específicos, nos piden que sea del grupo, ni siquiera del proyecto, ¿no? Y hay muchos casos malentendidos donde yo he visto en aplicaciones para fondos de gobierno, incluso de los mismos académicos con doctorado, que a esto no lo interpretan de la manera correcta y termina pues siendo algo que nada más por un tema de comprensión se descarta. Y es muy triste porque pues hay proyectos muy buenos que no saben ser bien explicados y es una tristeza, ¿no? Y ya por último, este último ejemplo que ponía de las capacidades, que pues es entender primero qué es una capacidad, porque pues ponemos ahí que necesitamos más contactos en la comunidad, pues eso realmente no es una capacidad, es realmente otra cuestión que nos están preguntando ahí, ¿no? Lo cual
recae en algo que yo les motivaba a que se cuestionaran desde el primer momento en que empezamos a gestionar estas ideas, que es cómo lo estamos proyectando y cómo lo vamos a comunicar, porque de nuevo venimos de ambientes muy académicos donde no tenemos mucha noción de cómo estamos llevando a cabo este tipo de acercamientos y se terminan quedando muy dispersos, de tal manera que por eso muchas cosas de gobierno, muchos apoyos de gobierno no son bien comunicados, entonces no lo aprovechan que los tienen que aprovechar. Hay muy buenas, como les decía, hay muy buenos fondos para aplicar en Latinoamérica y en el mundo, pero no hay la divulgación necesaria y adecuada para hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy quirúrgicos a la hora de transmitir estos mensajes. Y para quien no conozca este concepto de storytelling, que quizás sí, y me da mucho gusto los que sí, porque pues es una cuestión, yo creo, medular en estos días, sobre todo con redes sociales detrás, que es una estrategia de comunicación a partir de una narrativa, básicamente, ¿no? Eh, el hecho de que estemos teniendo este taller parte precisamente de una narrativa que construimos desde las entrevistas que hicimos con ustedes, chicos, porque yo preguntaba precisamente a los capítulos, oigan, ¿cuáles son las principales limitantes que han tenido en sus experiencias de mapeo? Y es fondeo y que no se armar un proyecto bien, estricto, con principio y con final. Ok, pues lo fuimos dialogando de tal manera que se abrió hasta la discusión en el chat de Telegram. eh, y en este momento estamos teniendo un taller. Y eso parte de un antecedente de varios puntos atrás que fuimos concatenando. Y es que en el storytelling hay dos versiones como para abordar lo que es una como más racional, que precisamente hace una apelación hacia como los procesos lógicos, que en este caso pues es muy metódico, muy metodológico, es muy, como lo dice el nombre, racional. Y también otro que apela más a la instintividad, que es apelar a las emociones. Por ejemplo, esto que yo mencionaba al momento de evaluar con qué datos contamos para hacer nuestro trabajo de campo, nuestros mapeos, el que no hayan datos de algo, eso ya genera una inconformidad importante, eh, que fue muy palpable ahorita que lanzábamos la pregunta de, oigan, ¿qué fondos conocen para sus proyectos de mapeo? Y todos así de, oigan, pues es que no conozco ninguno, o no me he enterado, o lo que sea, y eso genera que me escribieran, ¿no? Porque no tenían algo para darme como tal, sino más bien como para alzar la mano y todavía exacerbar la necesidad que conlleva, ¿no? Entonces, hay estas dos como dualidades que podemos jugar en el storytelling. Ahorita Carito va a platicar un poquito más a fondo de cómo llevarlo adecuadamente, pero principalmente yo quiero que se quede muy grabado el siempre tener muy en consideración a quiénes les estamos hablando, porque si estamos hablando de este fondeo que les mostraba, que, que piden este tipo de cosas en específico, hay que hacerlas notar en la comunicación de cómo redactamos esas 100 palabras, esa respuesta corta que nos hacían describir, tenerlas siempre muy presentes y identificar estas palabras clave, que mientras más las mencionemos, más nos estamos acercando a que ellos sepan que nosotros hicimos nuestra tarea y incluso conocer un poco más del background de donde ellos están situados, qué ellos han aprobado antes, qué han hecho antes, y así nosotros tenemos un control un poquito más cercano a tener un éxito en nuestra aplicación a fondos. Listo. Sí, y bueno, una vez que ya hablamos del storytelling, ahora vamos a otra parte muy importante que es el elevator pitch. Esto, en cambio, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que, por ejemplo, quieren aplicar tal vez algún tipo de beca, tienen que llenar un formulario y les dicen ahí, eh, ¿qué te hace diferente de los demás? ¿O por qué quieres ganarte la beca? No sé a cuántos les ha pasado. Entonces, estas preguntas son muy frecuentes y uno a veces no sabe cómo responderlas. Eh, cuando a mí me ha tocado eso, pues al inicio yo no sabía cómo hacerlo y hasta ahora sigo trabajando en un buen pitch, en realidad. Pero sí es muy importante tener estas claves. ¿Qué es esto? Esto en sí, es una breve descripción de una idea, pero que sea concisa, sea clara y que se pueda entender o sea, que se pueda decir en menos de 60 segundos y que la gente te entienda tu idea, ¿sí? Que te entienda lo que tú estás transmitiendo. Eso es lo que buscamos con esto. Entonces,
cómo hacer, cuáles son los pasos acertados para un pitch, para crear un pitch. El primero es empezar con una afirmación sorprendente, ¿ya? De tu capítulo o de ti mismo, ¿sí? Como ser individual, o de tu empresa, organización, ¿sí? 2, explica quién eres, de dónde vienes. 3, indicar qué necesidades o problemas cubres. O sea, esto en sí es cómo tú vas a cubrir esas necesidades, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que tú más bien, qué es lo que tú necesitas? ¿Sí? 4, decir qué soluciones tú aportarás a estas necesidades. 5, aquí es una parte crucial, las 5 y las 6 son fundamentales, porque aquí vas a confirmar los beneficios principales que alguien obtendría contigo, qué es lo que te distingue. ¿Ya? 6, exponer por qué eres la persona idónea o por qué tu proyecto es el idóneo. ¿Listo? Entonces esto es lo que siempre nos preguntan. ¿Por qué escogerte a ti? ¿Qué es lo que te hace diferente del resto? ¿Sí? Todos somos especiales y diferentes en alguna manera, de alguna forma. ¿Sí? Yo puedo ser especial en la parte técnica, Juan puede ser súper especial en la parte social porque maneja mejor los grupos. Entonces, cada uno es distinto y algo tiene de especial. Eso es lo que nosotros tenemos que siempre tener grabado en nuestra cabeza. Y hay que también quitarnos de ese síndrome del impostor que tenemos a veces como latinoamericanos, que decimos, no, por ser latinoamericano yo no voy a acceder a esa beca porque no me van a escoger. O sea, solo por el hecho de vivir en Ecuador, en Colombia, no, ¿sabes qué? No. O tal vez por ser un estudiante promedio, tampoco voy a aplicar a la beca. Pero no, hay que quitarnos de esas barreras y decir, no, a ver, yo tengo algo especial. A pesar de tal vez no haber sido un estudiante destacado, eso no te hace, wow, sí, no, sino lo que tú eres y lo que tú vayas a hacer en un futuro. Así que eso es lo que tenemos que llevarnos de muy, muy claro, ¿ya? Y 7, terminar con una llamada a la acción, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Entonces, todo esto, ustedes tienen, todos estos 7 claves que yo les acabo de dar, ustedes lo van a resumir en un párrafo que no dure más de 60 segundos cuando ustedes lo hablen. Y este párrafo va a ser la introducción de ustedes ahorita como estudiantes, ¿ya? Entonces, ahorita como ustedes como estudiantes, ustedes tienen que hacer este párrafo para cuando ustedes quieran aplicar este tipo de fondos o a este tipo de becas también, lo tengan muy claro. Cosa que, porque este párrafo tienen que tenerlo incluso hasta memorizado ya en su cabeza, porque ustedes no saben cuándo ustedes se van a topar con alguien importante solo tal vez al cruzar la calle o porque le ayudaron tal vez a alguien en el bus, ¿ya? Entonces, a veces ahí se nos aparecen personas importantes que nosotros no nos damos ni cuenta. Entonces, siempre es importante que este pitch ya se vuelva parte de nosotros para tener ya una base de cómo presentarnos ante la gente. Y como yo ya, y ahora les vamos a indicar un video, ¿sí? Que me pareció súper bueno, que a lo mejor ustedes ya vieron. Es un programa que se llama Shark Tank Colombia. Entonces van a ver, dura 2 minutos. ¿Sí se escucha? ¿No se escucha? Ay, no, creo que no se va a escuchar. Oh, no se escucha. No, creo que no vale. Bueno, no importa, ya les voy a mandar el video. Ya, pero tienen que ver este video. En realidad es súper buena. Les vamos a mandar la presentación igual para que ustedes la vean. Este video es todo lo resumido, lo que Juan les dijo en el storytelling y lo que yo les dije en el elevator pitch, ¿ya? Es todo igualito. O sea, esta niña creó un emprendimiento y ella se presenta, cuenta, primero dice un breve antecedente, ¿sí? De lo más importante, de lo que ella está haciendo, se presenta de quién es ella,
Después de eso, ella menciona cuáles son sus necesidades, qué es lo que ella está haciendo, y aparte, ella menciona toda esta, por qué ella va a impactar positivamente a la sociedad. Así que es un videazo que tienen que ver. Entonces ahí ustedes van a entender más o menos cómo ustedes tienen que ir generando esto, este pitch. Así que eso es súper bueno que ustedes ya lo vayan mentalizando. Y ahora también viene otra parte crucial, ¿sí? Que es la negociación. En esta evaluación que tuvimos recientemente del CRM, notamos que, por ejemplo, nosotros somos voluntarios, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros no recibimos dinero de nadie, ¿no es cierto? Simplemente recibimos una ayuda de OpenStreetMap, de Youth Mappers, para a veces la alimentación, el transporte, unas camisetas y cosas así, pero somos voluntarios, nadie nos paga. Entonces, yo le he llamado que es una negociación. ¿Por qué? Porque como voluntarios, nosotros somos muy apetecidos por organizaciones internacionales, ONGs o entidades gubernamentales, ¿sí? Entonces, somos muy apetecidos y nos buscan mucho, en realidad. Tal vez la Secretaría de Gestión de Riesgos nos busca Humanitarian OpenStreetMap, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no les cuesta la mano de obra. Ya eso hay que tener, y hay que ser claros y sinceros. No les cuesta porque somos voluntarios, ¿ya? Y es algo que a nosotros nos gusta mucho y lo hacemos con mucho gusto. Pero sí hay que poner nosotros unos límites como voluntarios también. Porque lo que me ha pasado a mí cuando yo era estudiante es que yo decía, wow, voy a trabajar con HOT, listo, no hay problema. Yo de donde sea me saco dinero y la alimentación y el transporte, pero yo me voy a ese proyecto, ya. Y digo así, y súper emocionado. A mí me pasó cuando yo era estudiante y estaba recién empezando con Youth Mappers. Pero ahora que, que les he ayudado un poco más a mi capítulo de Ecuador, yo digo, no, o sea, somos voluntarios. Y por ende, si estas organizaciones nos buscan para hacer los proyectos que a veces ellos nos proponen, ¿por qué no también nosotros exigir ahí, sí, la alimentación? ¿Por qué no hay exigir el transporte? ¿O por qué no llevar todo esto ya a una negociación? De decir, muy bien, tú dame el transporte, nosotros ponemos la alimentación para nosotros, ¿ya? O viceversa. Entonces, ahí nosotros vamos generando estos acuerdos y de esa forma, pues vamos poniendo límites también. Porque eso es algo que pasa mucho. Sí, lamentablemente pasa mucho. Y muchas organizaciones, bueno, yo soy muy agradecida, por ejemplo, de HOT. HOT siempre se ha prestado para ayudarnos, pero hay otras que en mi país pasa mucho y tal vez me imagino que en los de ustedes, como las entidades gubernamentales, que nos dicen, no tenemos dinero, no tenemos nada, o sea, no les vamos a ofrecer nada y si ustedes quieren, hagan el proyecto. Y a veces hasta nos exigen, ¿no? Entonces, yo ahí, lamentablemente, ¿qué podemos decir si no tenemos nosotros tampoco los recursos? Si no podemos, lamentablemente, tenemos que ser sinceros, no se puede hacer el proyecto. Muchas gracias, ¿sí? Porque ya van a venir más oportunidades. Entonces, con esto les queremos decir que no todo dejen en manos de Youth Mappers. Sí, Youth Mappers, si bien es cierto, nosotros les vamos a brindar este financiamiento, este premio, y les vamos a brindar también con mayores recursos, ¿no es cierto? Pero no todo les puede dar Youth Mappers. Youth Mappers te catapulta y eso es lo que nosotros queremos hacer con ustedes. Darles las bases, darles la guía, darles los cimientos. Pero no podemos estar con ustedes todo el tiempo, ni tampoco brindarles todo el tiempo financiamiento. Entonces ahí sí ya queda también de cada capítulo que lo haga y que busque aliados, busque alianzas con fundaciones, con ONGs, que les guste el trabajo voluntario, que les gusta cómo trabajamos nosotros los jóvenes, ¿ya? Entonces tienen que darse cuenta que nosotros ahorita tenemos full energía y vamos a hacer cualquier tipo de proyecto. Entonces, esto también vimos como un problema, sí, que a veces dicen, sí, es que como no tengo los recursos, no hago el proyecto. Pero no se limiten a eso.
¿sí? Si ya mismo no tienen los recursos, bueno, no se puede, pero si pueden ustedes buscar algunas alianzas con alguna entidad, alguna ONG, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Entonces, y también otra cosa, no solo es el campo monetario, ¿no? Como yo le decía a Juan, también podemos negociar pasantías o prácticas preprofesionales. Ojo. Entonces, decir, sí, muy bien, nosotros les ayudamos con el proyecto, pero a cambio, ayúdennos también a nosotros. ¿Con qué? Con prácticas preprofesionales, con pasantías, que eso obviamente nos va a ayudar para graduarnos. Así que eso también es otro lado, la parte de la educación. Así que esa es la negociación que nosotros les queríamos traer aquí, para que ustedes también abran un poco más su mente en ese sentido, porque es algo que a mí me ha pasado y que ahorita a mí me ha tocado negociar dentro del capítulo, ¿sí? Con varias organizaciones. A Juan me imagino que igual. Entonces, a ustedes algún momento les va a pasar lo mismo. Así que para que si quieren más ayuda de esto, nosotros estamos prestos a ayudarles, a aconsejarles, a recomendarles. Tal vez a veces no sabemos cómo manejar este tipo de situaciones, así que para eso estamos nosotros, para ayudarles y para estar aquí cuando ustedes necesiten. Creo que eso es todo. Ah, ya, estás apagado el micrófono. Sí, excelente. Y qué emoción. Es que sí, la verdad es que esto también pretendemos como retarlos al final a esta provocación de ustedes ya, como yo lo mencioné también, ustedes ya tienen muy buen potencial, ya han hecho cosas maravillosas en la región, están llevando un legado increíble en sus capítulos donde hay algunos que ya están haciendo relevo generacional y todo. Es muy bonito cuando se cimentan estas alianzas, porque además de que pues, podemos ampliar el impacto, también nos cobijamos un poco más en otras personas que ya le saben. Por ejemplo, del diagnóstico que hicimos con ustedes, esta evaluación, más del 60% quería colaborar con HOT. Y con HOT ya estamos teniendo una comunicación mucho más directa para poder ampliar este tipo de posibilidades a lo que ustedes requieren, ¿no? Que otra vez estamos a disposición para ustedes. Y antes de cerrar y abrir un poco el espacio a preguntas y comentarios, me gustaría hacer un gran reconocimiento a Raquel y a los chicos que están aquí de Brasil, porque esto está haciendo en español. Lo hablamos con Nathan, que también está presente, eh, que iba a ser complicado llevar toda esta metodología y todo esto que acabamos de desarrollar en portugués también, porque iba a ser detenido, iba a ser complejo, pero de verdad que se admira mucho el atrevimiento a aún así aventarse todo este gran tiempo escuchándonos en español. Lo diré en portugués, pero no sé portugués, pero mucho gusto, qué bueno que estén acá. Y precisamente nada más para cerrar, si ustedes tienen alguna, voy a dejar de compartir la pantalla para ver si alguien quiere preguntar algo, eh, o puntualizar o complementar de alguna manera, ¿no? Tanto el contenido como en preguntas. Entonces, bienvenidas sean. Y sí, y como para no alargarnos mucho, vamos a dar unos 5 a 10 minutos de una ronda de preguntas. Así que igual, ¿no? O sea, ustedes aquí tienen ya nuestros contactos, pueden escribirnos. Estamos aquí prestos para toda sugerencia que ustedes tengan. Listo. Si vayan alzando la mano. Aaron, por ejemplo. Sí, buenas noches, una consulta. Habían topado el tema de imágenes satelitales. Un ejemplo ya. Eh, ¿Cómo se podría subir la información? Supongamos que queremos hacer un estudio de pérdida de bosque en la Amazonía, así un ejemplo. Y, y vemos que en las imágenes satelitales nos va a servir bastante para hacer todo ese procesamiento de obtener la información así. ¿Cómo nosotros subiríamos esa información al OpenStreetMap? Esa es mi inquietud. Ya. Bueno, desde mi experiencia, ahí lo que se debería hacer, creo que, bueno, eso va enfocado un poco más técnico. Desde mi experiencia, lo que se debería hacer es descargar las imágenes gratuitas como Sentinel-2. Después, pues, todo esto mapear por puntos, por ejemplo, donde hay la degradación del bosque, y estos puntos subir a OpenStreetMap.
Ajá, y después hacer un estudio ya enfocado en OpenStreetMap con los modelos que tú obtengas de de esas imágenes satelitales. Ya, sí, porque Ajá. ahorita ya me metí a lo que es más y la idea que tenía en mente ya está subida. Chévere. Sí, pero igual, o sea, si tienes ese tipo de proyectos, por ejemplo, podrías contactarme por interno o a Juan también y ahí lo vamos desarrollando. Sí, ahorita enfoquémonos un poco más en si tienen alguna duda del formulario que ya me imagino que lo vieron. Así que si tienen alguna duda con respecto a eso. Y que Adelante, Kevin. Sí, una consulta. Para este tipo de proyectos que ustedes proponen, o bueno, nosotros proponemos, ¿existe un tiempo limitado? ¿O cuál sería el tiempo máximo que nosotros podemos generar este proyecto? en ese sentido, eso está en las bases generales. No sé si ahí ya está, verás, ahorita, si quieren, bueno, les comparto las bases para que ustedes vean. Sí, esa parte justamente sí está especificada ahí en las bases generales. Ya. Ahí sí pueden ver mi pantalla. Sí, se ve, Carito. Ya. Sí, aquí está, mire. Entonces es la apertura de la convocatoria, cierre de la convocatoria, comunicación de resultados, periodo de ejecución, ¿sí? Que sería de noviembre a marzo del 2024 y la presentación de resultados y blog. Entonces, sí, aquí está justamente, se especifica las fechas. Y también vale la pena mencionar que en algunos casos, de hecho, tantito más arriba, Carito, está Ujú. especificado también que si es parte de un proyecto más grande, pues también definir los límites y cómo es que este microproyecto o esta micro temporalidad suma al proyecto grande, ¿no? Que también sabemos que hay muchos casos donde ya se están haciendo cosas mucho más ambiciosas y por ello también no descartamos que se abra la posibilidad de ese tipo de proyectos. Pero si queremos tener un control otra vez, somos muy flexibles realmente. O sea, nosotros nos estamos adaptando a sus proyectos porque entendemos el gran valor que aportan, pero no somos necios, también entendemos que hay distintos casos que se tienen que o acortar o ampliar, pero pues sí metemos un poco estos distintivos para limitar y controlar un poco mejor el contenido de lo que se vaya a generar, porque pues por mucho que hayamos establecido muy bien nuestras Ws, nuestro cronograma, si lo ampliamos de más, va a ser mucho más caótico para todos. Por eso incluso estamos fomentando mucho que si van a hacer proyectos que sean con una tendencia, que sean cortos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar mucho en pilotearlo, en hacer, hay unas otras metodologías, sobre todo en innovación, que tienen que ver con este proceso de fallar rápido y aprender mucho, ¿no? Como para poder solventar en futuras ocasiones sin perder tanto tiempo, tantos recursos, etcétera. Y estamos tratando de vincularlos a que ustedes tengan esta participación directa, ya sea en campo o en cualquier tipo de proyecto que ustedes tengan, pero de una forma mucho más contenida con nosotros en nuestra gestión, sin perder de vista, como decía Caro, de que esto se puede hacer una magnitud mucho más grande y pueden haber proyectos ambiciosos que pueden hacer hasta en colaboración con un gobierno y con una administración completa y llegar a temporalidades que ni siquiera consideramos en este tipo de proyectos, pero de manera inicial la respuesta sería vamos a tender a buscar que sean cortos, de algunos meses. Aquí les dio Caro una buena temporalidad, que son noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 5 meses más o menos. Es lo que estamos buscando tentativamente de manera inicial, porque recordemos que esto es una especie de piloto otra vez, pero van a abrirse nuevas convocatorias probablemente en diciembre o enero. Yo creo que enero, de hecho. Lo iremos Ujú. comentando, pero sí. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto.
Sí, y también la próxima convocatoria que se abra, como este es un piloto, nosotros vamos a hacer una evaluación, ¿no? De cuántas personas apliquen y qué tan bien nos va a nosotros también con esto. Así que por eso les invitamos y les incentivamos a que apliquen con sus proyectos, ver qué tan buena acogida tiene esta iniciativa que tenemos y con eso, pues para diciembre o enero, lanzar otra convocatoria, no solo con 3 categorías, sino con más categorías, cosa que todos tengan el chance de ser acreedores de este premio, ¿sí? Lo que buscamos es que todos equitativamente, cada capítulo se pueda beneficiar de esto. Oye, claro, y igual vale la pena lo que si alguien tiene otra pregunta, ¿podrás abrir el link donde viene el Story Map? Para que también lo vayan viendo los que no hayan tenido oportunidad. Listo, ya les comparto. Sí. ¿Alguien Ahí tiene otra está. duda respecto a ello? O que incluso ya tengan en mente algún proyecto que digo, bueno, alzo la mano para que me vayan todavía guiando o acompañando en el proceso para hacer mi aplicación. De verdad, con toda la confianza. Por ahí hay gente en este chat que les digo que ya me mandó proyecto incluso, ¿no? Y está trabajando en la retroalimentación que le enviamos. En lo que salen manos por ahí, igual no está de más volverles a comentar que este sitio lo estamos haciendo. Ya para vernos hasta un poquito técnicos, lo estamos haciendo a partir de Argis, el Story Map, que es una extensión que tiene Argis en su versión de paga, esa es la cuestión. Hay una versión gratis y ahí en el chat estábamos con Raquel, eh, pues discutiendo un poquito qué otras opciones habían libres, ¿no? Para hacer este tipo de páginas, casi un sitio web. Y lo que pretendemos, como bien no mencionan esas pestañitas, pues es tener un aglomerado de la identidad de YouthMapper Latinoamérica, ¿no? Un poquito mostrar en el mapa una referencia visual de quiénes somos y sobre todo si le puedes picar a, por ejemplo, a Maps. Ahí no solamente pues viene nuestra ubicación geográfica, sino que también viene dos cosas en particular que queremos hacerles ver que tienen que ser de mucha importancia. Ahorita que hablábamos de cómo colaborar entre equipos y esta temática que va a haber en los microgrants de los proyectos como colaborativos entre capítulos, parte mucho de utilizar esta herramienta porque aquí vienen en qué somos especialistas cada capítulo y cuáles son estos temas de interés, para que ahorita ya tengan mucho más un sentido de explorar con quiénes habían estas alianzas potenciales y sobre todo en el caso que les mencionaba, que fue muy bonito, que hay gente que ya está alzando la mano para proyectos que quizás no tiene todavía el expertise, pero hay gente en la misma comunidad de Latinoamérica que ya tiene el expertise en ciertos proyectos de mapeo y con las que podemos incentivar esta colaboración. Entonces yo les invitaba a que abrieran este link, checaran si estaba su capítulo y si no, pues hacérmelo saber. Por ejemplo, Makin Kipu todavía no tiene ellos todavía no me han dado información. Hay muchos que no me han confirmado todavía si la información es correcta. Todo esto lo sacamos de las evaluaciones o diagnóstico que hicimos con ustedes a través de entrevistas. Entonces es algo que creo que será de gran importancia si le puedan dar una revisada, tanto para que ustedes nos confirmen que su información es correcta, pero también para ir explorando qué está haciendo la comunidad de Youth Mappers Latinoamérica en la región. Y sin más, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario, sino para cerrar este espacio. Sí, chicos, y estén atentos, de aquí también vamos a estar lanzando pues los próximos eventos. Sí, Aaron. Una consulta porque me quedó la intriga. No sé si más o menos me podrían estar guiando como en qué más o menos podría enfocarme o utilizar porque más o menos le estoy creyendo, pero la idea que tenía en mente sobre el deslizamiento de la UCI, ya que ya lo han hecho. Es más o menos el tema que estaría involucrando con
Perdón, como que se cortó un poquito, Aaron. Y sí, se está cortando un poco. Sí. ¿Lo puedes repetir nada Ahí más? me escuchan bien. Sí, sí. Sí. Sí, es que me pueden aclarar un poquito más la idea de la utilización del HOT para el momento de lanzar ese proyecto, porque tenía en mente hacer sobre el deslizamiento que hubo en Aluxí, utilizando HOT para mapear los edificios que estaban ahí presentes y después con las imágenes satelitales poner clave, pero eso ya, ya sacado. Más o menos algo parecido se puede realizar o en qué otro aspecto la utilización de HOT. Sí, sí, justamente, verás, en ese sentido se enmarcaría en la categoría técnico riesgos. Entonces, en esa categoría, bueno, como para ponerles en contexto, recientemente Alausí es una localidad en Ecuador donde creo, bueno, hace unos, no sé si 4 o 6 meses, creo, hubo un deslizamiento súper fuerte. Entonces se perdieron muchas vidas y fue algo muy grave. Y ahí es donde Aaron propone. Entonces sí, es una muy buena idea, donde tú primero lo que primero tienes que hacer ahí es delimitar el área de estudio, que no sea tan grande. Sí, y después nosotros nos encargamos de mandar esa área al equipo de Youth Mappers que se encarga de hacer el Tasking Manager para crear este Tasking Manager y así ya poder mapearlo. Sí, ese más o menos era mi idea. Ujú. Ya el momento que ingresé al OCM, ya veo que ya han realizado ese trabajo. Por eso, mi pregunta era si es que más o menos a esa relación está para lanzar el proyecto para fondos o en qué otro aspecto puedo guiar yo para poder hacer el lanzamiento de la idea de un... De hecho, me parece excelente tu caso, Aaron, porque es un ejemplo muy palpable de lo que tratamos ahorita de encaminar. Si ustedes ya tienen en mente un proyecto y dicen, bueno, ¿cómo lo puedo adaptar a los microgrants? Paso número uno, Aaron, tu tarea es leer las bases ya detenidamente, ¿no? Digo, obviamente no quiere decir que ya te vamos a excluir y lo vas a hacer por tu cuenta, pero sí tienes que tener en consideración para que sea más fácil esta charla que tengamos contigo, porque yo te voy a invitar entonces a que tengamos un espacio ya exclusivo contigo y con tu capítulo, porque también quiero suponer que no estás proyectando estos proyectos de manera aislada, sino pues, tienes un equipo también. Y si no, eso es lo bonito, el que tú estés promoviendo una problemática a atender nos hace repasar este mapa, este story map que les acabamos de compartir, y es ver, ok, ¿quién tiene experiencia ya haciendo esto? Y es algo que nos puedes preguntar directamente a nosotros para poder ir mapeando qué elementos y aliados tenemos potenciales, ¿no? Ya directamente existiendo en la comunidad. Entonces yo te invito, Aaron, a que acabando esto nos escribimos para poder tener un espacio exclusivo para tu proyecto y lo dialoguemos, ¿no? Alejandra pone en el chat eh, una consulta. ¿Hasta cuándo es la fecha límite de entrega del proyecto? Como mencionábamos, al menos en esta primera etapa de microgrants, o sea, en esta primer lanzamiento, porque pretendemos que sean al menos 3 en distintos meses. En esta primera etapa, la fecha límite para hacer la aplicación, o sea, subir la aplicación al Google Forms que les mostraban al principio, es el 10 de noviembre hasta las 12 de la noche de Ecuador, me parece. Bueno, tantito antes de las 12 de la noche de Ecuador. Y, y ya con eso, pues creo que hay buen espacio para ir dialogando algo desde ya, si es que tienen algo en mente. Y de cualquier forma, nosotros días después, hasta el 15, vamos a entregar como los resultados. En este caso, van a ser las 3 categorías que promovimos, pero otra vez, para que estén tranquilos, en la siguiente ocasión, o en la siguiente lanzamiento de los microgrants, van a haber más pues, proyectos ganadores, ¿no? Ahorita lo que queremos hacer es un proyecto rápido que nos permita hacer una especie de pilotaje para entender qué tenemos que ajustar para ustedes, sobre todo, y para el contenido que ustedes están deseando llevar a cabo, ¿no? No sé si tengas más dudas al respecto, pero qué buena pregunta el ir teniendo ya en mente
la fecha de cuándo tenemos que presentar esto. Y, no, y algo muy importante que creo que tenemos que insistir es no le tengan miedo a alzar la mano y decir, pues bueno, tengo la espinita, tengo la duda, eh, necesito apoyar en alguien, ¿no? Y aquí de verdad, tanto Caro como los demás embajadores, está Sebas, está Nathan, Maya también, que les digo que por Maya surge esta necesidad o esta urgencia de atender este tipo de microgrants. Es otra persona que le sabe muchísimo, que ha trabajado con Hot directamente. O sea, la verdad es que yo sí estoy muy emocionado de lo que puede salir de aquí, de que por fin estamos rompiendo estas brechas, hasta el lenguaje. Otra vez, mis respetos, gente de Brasil, están en mi corazón. Sí, entonces, si alguien ya tiene algo en mente, no duden en escribirnos. Y si no hay otra pregunta, yo ya daría un poco el cierre, aunque Carito, creo que ibas a decir algo. Ah, no, tal vez darle unas palabras, un poquito de espacio a Natán, si quiere decir algo también. Apadado en portugués, si quieres. Sí, que nos traduzca. Ah, y también, bueno, algo que les menciono rapidito, hicimos un Instagram de la TAM, entonces ahorita está como construyéndose y sería bueno que ahí nos manden, o si alguien quiere también es experto en redes sociales y quiere manejar esta cuenta, súper bien, porque no sé si a mí al menos me pasa de que como la cuenta de Youth Mappers todo se sube en inglés, a veces no entendemos o nos da pereza leer. Entonces aquí en el Instagram de la TAM se va a subir en español y portugués, así que ahí también para que ustedes de sus capítulos nos manden todas las fotos de actividades, de actualizaciones que van haciendo y así vamos posteando, vamos subiendo y vamos ahí también generando contenido y subiendo todas las actividades que querramos hacer posteriormente. Eso, nada más. Y Natán, todos tuyos. No, Oh, no puedo hablar ahorita, pero que ah, no tiene micrófono. No pasa nada. Próximamente vamos a tener más cosas con Nathan y con la gente de Brasil, que también ellos han recibido, me parece, un formulario para igual tener información de lo que están haciendo en cada capítulo y qué intereses tienen, ¿no? Pues muy bien, me da muchísimo gusto que se hayan aventado casi 2 horas de nosotros hablando. ah, Eh, ya no les vimos tanto las caras esta vez, pero sabemos que ahí están y eso es lo que nos importa muchísimo. Cada vez vamos a protagonizar un poco más espacios donde ustedes mismos como capítulos puedan tener un acercamiento mucho más cercano. Y pues, sin más, muchísimas gracias por haber estado aquí y estamos muy abiertos a escuchar su tanto retroalimentación como exigencias, lo que ustedes gusten por Telegram, por mail, por distintos canales que ya saben que nos pueden consultar y si no, en el ahí chat son estamos. bienvenidos. Ah, Exactamente. y también una foto, porfa, los que puedan prender su cámara para tomarnos la foto de despedida. El link de las bases pide acceso. No se puede ver el link. No, Carito, ahorita le estaba más o menos queriendo abrir y me pide un acceso. Ah, ya. Bien que me avises, entonces ya lo voy a abrir. Pedro, te extraño. Ay, Pedro, hola. Qué A chévere. Pedro, a Pedro ¿Cómo lo están? conocimos en ¿Cómo el están? Summit. Hola. Sí. Es un reencuentro. Dalia de Wamaps. Muy bien. Hola, Mari. Mari es ex embajadora. Entonces, qué gusto que estés aquí, Mari. Sí, Hola. Mari, con Mari también, sí. Felicidades, chicos, felicidades, están haciendo un trabajo brutal. Full felicidades y chicos, colaboremos todos así. Estoy de retiro, pero con lo que pueda les puedo ahí colaborar. Ella es muy sabia. Felicidades. Acérquense a No, ella mucho. La Mari está muy activa en realidad. Ella ha sido un gran apoyo para mí, así en todo este proceso. Y así que igual, cualquier cosa que necesiten con ella, igual pueden dirigirse. Así que ahora sí, una foto. Prendan sus cámaras todos. Qué gusto verles. Ah, las chicas de Paraguay siempre están aquí. Está bien. Ay, Listo, a ver, a las 3. Ahí tú tomas la captura. no sé, ¿ya dijiste 3? No. Ah, no, ya a ver. Ok. Una, dos, tres. Sus
Qué guapos. Espérate, Ya. falta Silvana. Último, Esperen, ahora sí. esperen otra foto, espérense. 1, 2, 3. Espérate. Bueno, si no, ya la tengo, no te apures. Ya. Chicos, chicas, un placer. Estamos a sus órdenes y sus servicios. Hacen cosas muy bonitas y nos motivan mucho. Descansen ahora sí. Adiós. Chao, chicos. Muchas gracias por haber venido, por haber estado aquí.